Ya se lo decía al principio del programa que hoy tendríamos juego de cartas, o por lo menos hablaríamos de naipes, en los que nos va a poner encima de la mesa Jesús Toledano con historias de la Burgati. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches, Nuria. ¿Qué tal estás? Muy bien. Una semana sin verte. Pues Vivir así es morir de amor, una semana sin verte. Cierto, estoy completamente de acuerdo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escribiendo a tope, imagino, por estas temperaturas de lluvia, 30 días tiene el mes, 30 días nos llueve. Pues a tope, exactamente. Sobre todo, aparte de la novela, que esa ya la dejo para el año que viene, ¿Ah, sí? muchísimas colaboraciones, cosas para el periódico, etcétera. Tú eres como el pantano este de Uzquiza, ¿no? A mí, cuanto más sube, más libros vas escribiendo, Sí, ¿no? lo que ocurre es que este título actual me lleva a una labor de documentación realmente pormenorizada, y eso hace que, aparte de la labor de escribir, que siempre es un auténtico placer, me tenga que desplazar a muchísimas bibliotecas, a muchísimos archivos, y me lleva una labor ingente, desde luego. Bueno, labor y trabajo documentativo, el que te curras todas las semanas para venir a hacer tu sección de historias de la Burgati, que en esta ocasión vamos a hablar de la venta de naipes. Bueno, sobre todo porque nos hemos enterado hace un par de semanas que la mítica firma Heraclio Fournier, fíjate, cuando hablamos de Heraclio Fournier y de sus barajas, estamos hablando de un producto que estaba en prácticamente el 98% de las casas españolas, pero ¿sí? No solo eso, sino que tienen una cuota de mercado. Puedes ir a los casinos de Montecarlo, de Las Vegas, puedes ir a todas las salones de juego del mundo y habrá una baraja de Heraclio Fournier. Y fíjate, desde luego que últimamente se le asocia, y cuando hablan de esa venta que se va a producir como empresa, la asocian a Vitoria, pero todo el germen de ese grupo, incluso de lo que es la factoría de Vitoria, nace en Burgos, y lo es, desde luego, por parte de un francés, Jean-Pierre Fournier, castellanizado. Cuando decimos Fournier o decimos Heraclio Fournier, estamos castellanizando un apellido que no suena así en francés, ni muchísimo menos. Es 1730 y Jean-Pierre se convierte en un litógrafo, uno de los mejores impresores de Francia. Es la época de Luis XIV, una época de bonanza francesa, todo va bien, pero a partir de ahí ya sus hijos, su hijo Francisco en concreto, con la época de Luis XV, en los albores de la Revolución Francesa de 1789, ya nota la crisis francesa, nota esos idas y vaivenes de la Revolución, y lo que hace es desplazarse hasta Limos, y de Limos se viene a Burgos porque ya evidentemente ve que Francia se va a romper con una revolución. Aquí contrae matrimonio, y de su matrimonio con María Reollo nace Lázaro, su hijo, su vástago, que fíjate, se va a instalar en una ubicación que todos conocemos, las aulas María Zambrano. Ya las hemos visto, creo, en alguna fotografía, si no las vamos a ver. Y las aulas María Zambrano es lo que siempre se conoció en Burgos como el molino de Lázaro. Ese Lázaro Fournier se asienta allí, primero como panadero, allí con María Reollo tiene 4 hijos, y ellos sí que van a ser los que más importancia den a lo que es la impresión, a lo que es fabricar esos naipes. Son muchas las generaciones de Fournier que desde luego van a tener importancia, pero esos 4 hijos de Lázaro, en aquel molino de Lázaro donde iban los burgaleses, y que como aulas María Zambrano todavía le conocemos, hemos visto ya las imágenes prácticamente igual que estaba en su ubicación primigenia. Allí Heraclio, Blaurio, Gervasio y Julián se convierten en, desde luego, los que van a impulsar ese negocio de los naipes. Encargan un diseño, y en este caso, bueno, pues los 4 hermanos se van distribuyendo por diferentes ubicaciones, porque el negocio, porque lo que es ese diseño primario de las cartas de los naipes va muy bien, se hacen en Burgos, se imprimen allí, se comercializan por todos los sitios y se van extendiendo. En el caso de Gervasio se va a Valladolid a ampliar el negocio. Gervasio Fournier es un hombre importantísimo, no solo por el tema de los naipes, sino que en Valladolid, aparte de hacer esa extensión de imprenta, lo que hace es estudiar geografía e historia, y nos deja algunos trabajos sobre Burgos importantes, sobre la historia de Burgos, que todavía se pueden consultar perfectamente. Esa implantación de Valladolid la lleva Gervasio, con algunas idas y venidas para colaborar con sus hermanos, pero aquí desde luego que es Lázaro Fournier el que sigue en ese molino, en ese batán primero, haciendo lo que son las barajas, y ya hemos visto muchas de ellas con el naipe, con la impresión de Burgos, el as de oros con la impresión de Burgos. Fíjate, esa imagen es preciosa. Burgos siempre tuvo, incluso antes de que vinieran los Fournier, hasta en el siglo XV, con lo que eran las primeras barajas. Las barajas y los naipes vienen de Oriente, aquí se popularizan durante la Edad Media. De hecho, los 4 palos que vemos en la baraja es una representación de los estamentos de la Edad
Edad Media, la nobleza, el clero, el pueblo y, por supuesto, bueno, pues vemos ese abanico del medievo que siempre tuvo importancia en Burgos. Pero son los Fournier, a partir de entonces, y Lázaro, el que se instala en Burgos y populariza ese naipe con la insignia de Burgos. Heraclio, que es uno de los 4 hermanos, se desplaza a Vitoria con el mismo afán que tenía Gervasio en Valladolid de ampliar el negocio y hacia una sucursal, y Lázaro sigue en Burgos. Hemos visto algunas imágenes que pone Burgos, hija de Fournier. A la muerte de Lázaro en Burgos es su hija Teresa la que coge el negocio, y es en ese momento cuando podemos ver todo ese abanico de imágenes que estamos viendo con la imagen de las cartas, no solo de cartas y de naipes, sino de algunas litografías. Hemos visto la catedral, hemos visto, eran como impresores, eran absolutamente únicos, y desde luego además ampliaron el negocio, eran los que surtían de sombreros a la corte de Alfonso XIII, tenían una fábrica de paños, tenían una fábrica de una impresión, incluso una fábrica de sombreros en los Soportales de Antón, que cerró en 1975, la hemos conocido muchísimos todavía allí en la esquina de los Soportales de Antón. Ahí estamos viendo una imagen, una litografía de la catedral. Por lo tanto, como impresores, desde luego que tenían esa fortaleza auténtica y ese prestigio a nivel nacional. Sus barajas, sus naipes. ¿Quién es, Jesús? Ese es Heraclio. Heraclio. Y es el que, dentro de los 4 hermanos, se marcha a Vitoria a hacer una delegación. ¿Qué ocurre? Que la fábrica de Burgos va perdiendo importancia, y es la de Vitoria, sin embargo, la que desde luego coge un auge hasta que la hemos conocido ahora. Pero como vemos, la génesis, el origen, ahí está, ese molino, esas aulas de María Zambrano que conocemos hoy, que fue el molino de Lázaro, siempre se le conoció, era una zona de baño de las preferidas por los burgaleses, se la conocía también como el cauce de Dios, fíjate, y desde luego que, bueno, ahí estamos viendo, fíjate, una imagen de una de las gratificaciones, uno de los reconocimientos que le hacen a Gervasio Fournier. Gervasio Fournier, que ahí le tenemos en la Universidad de Valladolid, como, no solo como impresor, sino como geógrafo, como historiador, tuvo una importancia, hizo trabajos francamente interesantes, les hizo sobre la historiografía de Burgos, y por supuesto que son fácilmente consultables. Ahí estamos viendo, al fin y al cabo, nuestro nombre, Burgos, queda en muchísimas impresiones, queda en muchísimas barajas desde ya digo, desde el siglo XV, no con los Fournier, sino con lo que era el prestigio impresor de muchos burgaleses. Fíjate, uno de los volúmenes, mucha gente lo tendrá todavía en casa, la historia, geografía e historia de España, escrito por Gervasio Fournier. Es un apellido que además, luego cuando vamos a hablar, por ejemplo, del casino, del Círculo de la Unión, tiene importancia porque se distribuye a lo largo de la sociedad española en muchísimos estamentos. El plano, estamos viendo un plano de la ciudad también impreso en lo que era la imprenta de los Fournier. Y ahí echando una partidita. Echando una partidita. Burgos, incluso no solo en bajo techo, como vamos a ver posteriormente, sino hemos visto unas imágenes en la llena de adentro, unas personas jugando a las cartas, tuvo sus propios juegos, el Chibiriri, un juego de mesa camilla que se disputaba las tardes de invierno, y que además era, a mí que me encanta el lenguaje y la literatura, era curioso porque al lanzamiento de cada carta se hacía una frase que rimaba, y por supuesto, bueno, pues tiene, como tuvo, no solo con los naipes, con la tuta, con los cacos, que eran las cajas de cerillas, tuvo importancia todos esos juegos de sobremesa, desde luego en nuestra ciudad, pero sobre todo, como vemos, esa impresión, ¿no? Esas cartas que allende los mares y los casinos, sobre todo las salas de juegos, han quedado para siempre con el nombre de Burgos. ¿Tú tienes una baraja de estas? Sí, pero no sé jugar absolutamente nada. ¿No sabes jugar a nada? Pero bueno, tú la tienes como una cosa de esta simbólica, ¿no? Tengo de colección, tengo barajas de colección y... Fíjate, no sabía yo eso, Jesús. Sí. Cada vez que vienes me sorprendes con algo. Y la traeremos, porque una de ellas es, con motivo de los programas de fiestas, una de ellas es precisamente una que encargó, hay muy poquitas unidades, por eso tiene valía como colección. Y para no repetirnos, no la he traído hoy, pero es una baraja en la cual se ven los personajes de fiestas, de nuestras fiestas de San Pedro. Lo encargó el IMC, hizo una tirada muy pequeñita, yo me echo con ella y la enseñaremos en San Pedro, por supuesto. Jesús, nos vamos a ir a un sitio donde sí que se manejan las cartas, ¿no? Casi. Bueno, se han manejado absolutamente, y todo el mundo lo conocemos hoy como el casino, como el Círculo de la Unión. Fíjate ahí en el espolón con esas imágenes primeras. Qué vestimentas, ¿eh? Maravilloso, es el café suizo, ¿no? Fanconi, que eran los dueños, era una de las primeras franquicias de aquello final del siglo XIX que instalaron el café suizo. Eran propietarios de todo el edificio, Matosi y Fanconi y compañía. Hemos visto en esa imagen también primera, es muy importante, lo que era la vía, el camino a Francia. Allí los burgaleses se apostaban a ver las diligencias que iban a Francia. Bueno, pues en ese edificio nacen aquellas sociedades recreativas, aquellos primeros, sobre todo salas de juego. Era, en este caso, encima del café suizo estaba la sociedad La Alegría, y en el café montañés estaba otra sociedad que, por supuesto, bueno, pues se llamaba la sociedad El Casino, de hecho.
Unas tenían unos socios, otras tenían otros, y se surtían, se beneficiaban o se mantenían de lo que eran las cotas de los propios asociados y también de las tasas de juego. Es muy curioso porque había juegos, seguramente los más populares. Yo no entiendo de este tema de los naipes, pero el tute arrastrado se podía jugar con baraja usada, una baraja de Fournier usada, y entonces se pagaba poco por el alquiler de la baraja. Pero el mus ilustrado, tengo muchos amigos jugadores de mus, desde luego que necesitaba una tasa mayor, ¿no? Y también se pagaba por la lámpara, no había luz artificial, no había luz eléctrica, y se pagaba la lámpara de gasóleo. Es muy curioso porque, fíjate, cuando analizábamos el carnaval nos adentrábamos en el salón de recreo, la instalación también de juego que había en el teatro principal, en los bajos del teatro principal. Sí. Y recordábamos cómo unos se denunciaban a otros porque jugaban a juegos prohibidos, y decía el salón, el círculo de recreo, no, en el salón de recreo están jugando a juegos prohibidos. Bueno, pues en el salón de recreo se estrenaron unas lámparas muy peculiares, las lámparas de esperma de ballena. El esperma se ilumina, el esperma humano también. Cuando hay un asesinato en el cual ha participado, ha habido una influencia de esperma, ha habido una agresión sexual, el esperma brilla con la luz ultravioleta, y las lámparas de esperma en el siglo XIX, finales del siglo XIX, estaban tremendamente valoradas y demandadas. ¿Y de dónde venían? Bueno, pues supongo que era de importación, evidentemente, o podían entrar por los puestos del norte de España, que siempre tenían una tradición ballenera importante, y en el salón, en esa unión que se hace, como te digo, entre la Sociedad de la Alegría y de la Alegría de Burgos y del casino, perdón, de la Alegría y del casino, en 1870 deciden una y otra, una está encima del café suizo, de la cafetería del Suizo, y otra está en el Montañés, deciden esa unión, tienen esa sinergia, quieren juntar todos sus esfuerzos en lo que es, bueno, pues juntarse, tener una sociedad de juego, y a partir de ahí, desde luego, que pasan una década, bueno, en esas instalaciones un tanto precarias encima del café suizo. A partir de ahí surge otra sociedad que se llama el Círculo Recreativo, también se instala en el Espolón y le invitan a que se unan entre los tres. Esa unión se produce definitivamente en 1881 y se genera lo que conocemos hoy como el Círculo de la Unión, popularmente conocido como uno de los nombres primero, el casino. Desde luego que uno de sus afanes es el juego de naipes, como estamos viendo, pero también se ve incluso antes de esa fusión a tres bandas, ese tripartito que se produce, se ve como el afán por comprar un Quijote de lujo ilustrado por Gustave Doré, por crear una biblioteca, y es efectivamente tal y como le conocemos hoy. Hoy esa imagen del casino puede ser un tanto decimonónica seguramente y clásica, pero también tienen desde luego una colección pictórica que vamos a ver posteriormente impresionante, tienen una biblioteca también donde se puede ir a estudiar con importantes volúmenes. Hemos visto una de las imágenes donde simbolizan prácticamente lo que quiso ser esa sociedad desde el principio, ¿no? Una sociedad no solo de juego, no solo de hermandad, esa amistad, ¿no?, que llevaba el nombre de una de las sociedades primeras, sino también de extensión de la cultura, de la poesía. Carlos Frübeck fue uno de sus presidentes en la década de los años 90 del siglo XX, un poeta que desde luego tuvo muchísima importancia en torno a generar ese ámbito también cultural, ¿no?, de recitales poéticos, por supuesto de literatura, y bueno, pues lo que tienen en esas instalaciones del café suizo. Hay que tener en cuenta que ese café fue importante, generó hasta la cera del suizo, es en esa estratificación social que había en el Espolón, y ese edificio se tira para hacer un nuevo edificio, un nuevo inmueble. Es en 1927 cuando se toma esa decisión para ver el edificio, desde luego que conocemos hoy, y por supuesto allí también, ya en la concepción inicial, salón de ajedrez, salón de mus, salón de naipes, y también, bueno, pues lo que es el dominó, todos esos juegos de mesa habituales en lo que ha sido la cultura de Burgos siempre. La cultura del naipe. Tenemos poquito más de un minuto para irnos al año 1812. Bueno, porque sobre todo ha sido ahora 2 de abril cuando podemos ver esa placa precisamente el pasado lunes en el Arco de Santa María a la Junta de Burgos, ¿no? El 2 de abril, 4 burgaleses que formaban la Junta de Burgos eran juntas de defensa ante la invasión francesa que trataban de instalarse en las ciudades donde podían, de una forma subrepticia, reunirse y tomar decisiones. En nuestro caso lo hacían en Salas de los Infantes. Ellos se desplazaron hasta Segovia, hubo una delación por parte de un español, los franceses les capturaron y les ahorcaron a esos 4 burgaleses insignes cuyos nombres están en el Arco de Santa María.
Muro, Gordo, Yarto, fueron ejecutados, fueron ahorcados en Soria. Y nos cuenta además la historiografía cómo en Soria precisamente la población soriana acudió a la ejecución, desde luego que no por morbo, sino para inmediatamente recoger los cadáveres, no dejar que se pudrieran allí como querían los franceses y darles una sepultura digna. Se los llevaron a una de las iglesias de Soria y los franceses irrumpieron en medio de la ceremonia para obligarles a coger los cadáveres y devolverles a la horca. Desde luego que el pueblo soriano no pudo darles el entierro digno que los burgaleses, que habían sufrido ya un tormento absoluto en el desplazamiento entre la captura en Segovia hasta Soria, siendo, bueno, las crónicas cuentan que fueron arrastrados, y aquellos insignes burgaleses, desde luego que sufrieron un tormento absoluto. La población soriana, hoy mismo, hay en la Avenida de la Independencia de Soria un monolito erigido a aquellos burgaleses, y eso es lo que pudimos ver en la placa del día 2 de abril en nuestro Horto de Santa María. Jesús, la semana que viene lo echamos a suertes. Venga, como Taures. Ha sido todo un placer tenerte. Para mí también. Nos vamos